En el mensaje de esta noche nos vamos a hacer una pregunta: ¿sabio o insensato? Y vamos a estar reflexionando en Santiago capítulo 3, los versos del 13 al 18, donde tuvimos la lectura devocional. Padre, gracias te damos nuevamente por la oportunidad de ocupar este lugar. Venimos a tu presencia, Señor, reconociendo nuestra incapacidad humana y pidiéndote que seas tú, Padre, quien nos uses para tu gloria. Habla a tu pueblo, Señor, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, la sabiduría viene de Dios. Eso lo enseña la Biblia. Tenemos ejemplos tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Al hablar de sabiduría en el Antiguo Testamento, no podemos evitar mencionar a Salomón. Durante su reinado fue un hombre que prosperó como autor, diplomático, poeta, político, filántropo, arquitecto, ingeniero. En su cenit, Salomón no tenía igual. Ahora, ¿cómo pudo Salomón lograr tanto en su vida? En el segundo libro de Crónicas, en el capítulo 1, está la respuesta. Cuando él heredó el reino de su padre, Dios le aparece en una visión diciéndole: pídeme lo que quieras que yo te dé. Qué tremenda oportunidad para un mortal, ¿verdad? Que el Señor venga ante nosotros y nos dé semejante oportunidad. ¿Qué habría usted pedido al Señor si Él le ofreciera la oportunidad que le ofreció a Salomón de concederle cualquier cosa que quisiera pedir? Bueno, en esta ocasión Salomón reveló su verdadero carácter cuando le contesta a Dios en el verso 10 del segundo libro de Crónicas, capítulo 1. Dame ahora sabiduría y ciencia para presentarme delante de este pueblo, porque ¿quién podrá gobernar a tu pueblo tan grande? En esencia, lo que estaba diciendo era más o menos esto: he heredado una tarea abrumadora, más que cualquier otra cosa, y necesito sabiduría a fin de que pueda gobernar bien a tu pueblo. Esto es lo que te pido y nada más. Bueno, indiscutiblemente que era una respuesta humilde y una increíble petición. Con las manos abiertas, este hombre estaba acudiendo al Dios de los cielos y de la tierra para que le diera todo lo que necesitaba para lograr lo que necesitaba hacer: sabiduría. La sabiduría viene de Dios. Alrededor de 1000 años después de que Salomón pidiera sabiduría, la sabiduría divina para realizar su llamado, otro descendiente de David, llamado Santiago, dice en el capítulo 1 de su carta, verso 5: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pídala a Dios. Es más, podemos decir, hermanos, que el libro de Santiago es la versión del Nuevo Testamento de la literatura de sabiduría del Antiguo Testamento. Tal como el propio contraste que Salomón presenta en los Proverbios entre la insensatez y la sabiduría, la señora sabiduría y la señora insensatez. En los primeros capítulos de Proverbios, Salomón presenta esto en su libro de Proverbios, y ahora aquí en el Nuevo Testamento, Santiago, en el capítulo 3, los versos del 13 al 18, presenta un contraste similar entre el insensato y el sabio. Va a presentar dos cuadros: el de un hombre que le falta la sabiduría de Dios y otro de una persona que la ha recibido de lo alto. Vamos a ver varias cosas en este pasaje de Santiago 13. En primer lugar, vamos a ver una pregunta directa que hace Santiago. En segundo lugar, las señales
del insensato. En tercer lugar, la sabiduría de lo alto. Veamos pues cada una de estas ideas. En primer lugar, una pregunta directa. Santiago capítulo 3, verso 13 dice: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Este hombre arranca con una pregunta directa. ¿Cuál es? ¿Quién es sabio y entendido entre ustedes? ¿Piensas que eres sabio y entendido? Pues bien, lo veremos. Miremos un par de cosas que atestiguarán la cualidad de tu sabiduría. Santiago instruye al sabio a demostrar que es sabio. ¿Cómo? Por medio de sus acciones. Dice: muestre por la buena mansedumbre, por la buena conducta, sus obras en sabia mansedumbre. Lo primero se refiere al estilo de vida cambiado de un creyente. Si decimos que hemos conocido a Cristo, nuestras acciones lo ponen de manifiesto. Si tenemos la sabiduría de lo alto, y esa sabiduría viene de Dios, el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Dice la palabra: muestre por la buena conducta. Tener a Cristo es tener una conducta diferente, una buena conducta. Ya él había tratado este tema con profundidad en el capítulo 2, recuerdan los versos del 14 al 26, donde hablaba sobre la fe que sin obras estaba muerta. Ahora nuevamente lo menciona al hablar de la sabiduría, y esto tiene que ver con el mensaje principal de esta carta. La fe genuina, la fe verdadera produce obras. El ingenio, la astucia, la educación no hacen sabia a una persona. Lo que realmente hace sabio a una persona es lo bien que su estilo de vida refleja la verdad. Nosotros sabemos que la verdad es una persona. La verdad es Jesucristo. Y además Él dijo: tu palabra es verdad. O sea, la conducta que evidencia lo que nosotros decimos creer. Esa es la sabiduría bíblica. Segundo, dice allí que deben ser obras, muestre por buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Se refiere a humildad y mansedumbre inspiradas por la sabiduría. Ya hemos dicho que la gente ve la mansedumbre, la gentileza, como características de debilidad. Son individuos enclenques que se dejan pisotear por otros. Ese es el concepto del mundo acerca de la mansedumbre, pero no es el concepto bíblico. Mansedumbre es un aspecto que compone el fruto del Espíritu Santo. Allí Gálatas capítulo 5, verso 23, menciona los componentes entre los cuales está mansedumbre, y aparece relacionado con otro que es dominio propio. Es una palabra, la palabra mansedumbre, que se usaba para describir a un caballo brioso y puesto bajo control. Nadie jamás duda de la poderosa resistencia y la fuerza de un caballo. Y cuando un caballo se somete, se entrena, puede llegar a ser un animal manso. Sin embargo, eso no significa que sea débil. No pierde su fuerza natural. Así es la persona mansa. No pierde su fuerza natural
pero lleva esa fuerza con gentileza y humildad. Esa es la sabiduría bíblica. Santiago pregunta: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Si hay alguien que realmente se considera sabio, tiene que manifestarlo en buena conducta, caracterizada por obras en sabia mansedumbre. Después de hacer y responder la pregunta, comienza Santiago a presentar algunas señales de insensatez, algunas señales que caracterizan la conducta de un insensato en contraste con la de un sabio. Y dice en el verso 14: pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Después de haber dado una introducción allí acerca de la vida sabia, caracterizada por una buena manera de vivir y obras gentiles, Santiago cambia a describir las señales del insensato y empieza en este verso 14 con dos características: celos amargos y contención. Estas disposiciones rebosan en la vida de una persona que Santiago describe en los versos 14 y 15. En el verso 16 menciona los resultados últimos de tales acciones. Celos amargos. ¿A qué se refiere? Bueno, a una persona que podemos decir está con las manos llenas, que piensa que sus propias pertenencias o logros se ven amenazados por el éxito de otro. Este primer vicio por lo general acompaña el segundo. Cuando hay celos amargos, viene entonces la contención. Y Santiago da 5 características de la sabiduría falsificada, dominada por la carne. El corazón humano genera esta sabiduría carnal, que como lo dice el nombre, no tiene nada que ver con Dios. Es el resultado de nuestra propia naturaleza depravada. ¿Cuáles son estas 5 características? En primer lugar, arrogancia. Dice la palabra: no os jactéis. La palabra griega que se usa aquí básicamente quiere decir exaltarse sobre otro. Para los malos quiere decir justificar arrogantemente sus propias acciones. O sea, las propias acciones pecaminosas de uno. Arrogancia. Una actitud arrogante no expresa en ninguna manera sabiduría. Todo lo contrario. Insensatez. La segunda característica de esta sabiduría falsificada es mentir contra la verdad. En este mismo verso 14 dice: ni mintáis contra la verdad. Olvídese de los conceptos que hoy en día existen. Estos conceptos que podemos clasificar posmodernos acerca de la verdad relativa o la incertidumbre de la verdad, donde nada es una verdad absoluta. Todo depende del ángulo como usted lo mire. La verdad existe. Como dije, la verdad es una persona. Él se llamó a sí mismo la verdad. Jesús. Él no dijo yo soy una verdad. Él dijo yo soy la verdad. Y después dijo tu palabra es verdad. La verdad de Dios
ha sido revelada en su palabra, allí está. Y en la Biblia están las cosas como son en realidad, como Dios las ve. Y esa es la verdad. Y quiero decirles algo, no importa que una persona la acepte o no la acepte. Como lo he dicho en otras oportunidades, no interesa si una persona cree o no en Dios. Eso no va a cambiar que Dios existe, que Él está, que Él es el Salvador, envió al Salvador, y que el hombre va a ser juzgado. No importa que las personas hoy no estén dispuestas a aceptar la Biblia. Aquí está la verdad de Dios para la humanidad. Y no va a cambiar. Tampoco interesan los intentos que nosotros hagamos por tratar de cambiar la Biblia. Su palabra es verdad. El insensato, sin embargo, cambia su estándar de vida para que se ajuste a sus creencias o estilo de vida. Intenta darle una vuelta a la Biblia para que la Biblia diga lo que ellos quieren que diga. Y eso es algo que está ocurriendo hoy con algunos temas, específicamente el tema de la homosexualidad, donde algunos que dicen creer en Dios y creer en la Biblia se meten en sus páginas para torcer la palabra de Dios. Y como dice Pedro, hay algunos que tuercen las Escrituras para su propia perdición. Y hay toda una teología creada por los defensores de la homosexualidad para que realmente la Biblia no aparezca como condenándola, sino como que la aprueba. Y no se trata solo del tema de la homosexualidad, hay otros temas, pero la realidad es que la palabra de Dios dice lo que dice, y no importa lo que el hombre haga para cambiarla, allí está. Por eso dice Santiago, no mintáis contra la verdad. Y la verdad solo se conoce leyéndola y con un corazón humilde recibiéndola en nuestra vida, porque hay que ser humildes para aceptar lo que Dios dice, y lo que Dios llama pecado, reconocerlo como tal. Primero, arrogancia, no os jactéis. Segundo, mentir contra la verdad, no mintáis contra la verdad. Tercero, es terrenal, verso 15, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal. La palabra significa de la tierra. Y es un contraste porque él llama a la sabiduría divina como aquella que desciende, ¿de dónde? De lo alto, del cielo. La terrenal tiene una perspectiva totalmente, puramente horizontal. Medidas mundanales de la verdad, estándares terrenales del éxito, motivos materiales y prioridades temporales. Y la única manera en que nosotros podemos descubrir que estamos ante una sabiduría terrenal, y que no solo es terrenal, ahí sigue diciendo, y ahora vamos a ver, animal, diabólica, es que nosotros realmente tengamos la sabiduría de lo alto, que comienza como una relación y se alimenta de esa relación. Una relación con Jesucristo que se mantiene a través del estudio de su palabra, la oración, porque en la medida en que nosotros conozcamos la Biblia, vamos a adquirir una mentalidad bíblica. Vamos a pensar conforme a la Biblia. Vamos a tomar decisiones bíblicas. Frente a los grandes desafíos de este tiempo, en que la palabra de Dios es bombardeada, el cristianismo ha sido o se ha tratado de arrinconar, tenemos que estar claros en lo que nosotros creemos.
¿Y por qué lo creemos? Y ante las preguntas de otros y ante los desafíos de otras personas, exponer la verdad de Dios. Tenga mucho cuidado, no se encuentre usted considerando esa sabiduría puramente horizontal y dejándose llevar por ella. Dice la palabra que es terrenal, eso es insensatez. Dice además que es animal. Animal, literalmente quiere decir como del alma. Se relaciona con psiquis, que se aplica a uno mismo. Está hablando de los motivos humanos internos. La fuente de esta sabiduría son nuestros propios pensamientos, actitudes, intereses y esfuerzos, y no la sabiduría del espíritu de arriba. Por eso de vez en cuando, muy a menudo, digamos, es bueno detenernos y considerar: ¿esto que estoy pensando realmente viene de Dios? ¿Estoy dejando llevar mi palabra, o sea, mi vida por la palabra? ¿Estos pensamientos vienen del Señor? Muchas veces no nos estamos dando cuenta, pero estamos asumiendo esquemas de pensamiento animales. No quiere decir, fíjense lo que estoy hablando, de la tierra, o puramente horizontales, que no tienen nada que ver con Dios. Sigue hablando, diabólico o diabólica, allí en el verso 15. Ahora, quiero decir, cuando está hablando de que esta sabiduría del mundo es diabólica, no necesariamente que viene de seres diabólicos, aunque en algunos casos puede ser así. Más bien el énfasis recae en la sabiduría que refleja una filosofía o patrón de pensamiento contrario a la verdad de Dios, que Satanás mismo pudiera endosarla. Satanás mismo la está promoviendo. Santiago termina su retrato con una breve descripción del resultado final. ¿A dónde puede llevar todo esto? Una sabiduría de este tipo. Según el verso 16, porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Lo contrario a la paz y lo contrario a la obra divina. Tras el paso del insensato, vemos olas de caos, confusión, desarmonía, antagonismo.